Sean todos bienvenidos. Es hora de comenzar a ver y escuchar Contracultura. Un espacio para aprender, un espacio para descubrir y difundir cultura de calidad. Contracultura. Muy bien, amigos contraculturales, esta tarde tenemos de invitado a un investigador y amante de la ciencia ficción que nos atiende desde Santiago de Chile. Estamos con el analista de sistemas Claudio Alejandro Fuentealba Bizama, y con él vamos a hablar sobre la página de Facebook Lectores de Fundación que él administra, y en la que se tocan temas sobre uno de los más grandes hombres que hayan pisado el tercer planeta, ¿no? Isaac Asimov. Muy buenas tardes, maestro Claudio. Buenas tardes. Indicando primero, antes de empezar, agradecimientos a ti, al sector, ¿no es cierto?, Huancavelica. Tuve que informarme un poco acerca de la geografía y por sobre todo la gastronomía que ustedes tienen allá, pues esperando en algún momento pisar esa tierra y poder disfrutar de aquello. En esta época en la que la tecnología cada vez más es parte de nuestras actividades diarias, los seres humanos utilizamos las redes sociales, una de ellas es el Facebook, y Claudio ha creado una página denominada Lectores de Fundación, ¿no?, en la que se tratan muchos temas relacionados a Isaac Asimov. Y empezaremos la entrevista, Claudio, preguntándote cómo así te has animado a hacer esto, ¿no?, a crear este espacio para tratar estos temas. Bueno, sí, la inquietud nació cuando, por allá, década de 2010, de hecho la página, dos páginas creé en esa época, en concreto Fundación fue 2008, porque cuando comencé a ingresar a la red social y a ver la forma en que se gestionaban los grupos, no veía, o al menos puede haber desconocido, porque como match nunca me salía en búsqueda, no había algo en castellano, en español o latinoamericano, del país que fuera, que congregara a un estudio de Asimov y Fundación. Había, por supuesto, grupos en inglés, y de acuerdo, me suscribí a ellos y todo el asunto, pero consideraba igual tenía que estar en otros idiomas, principalmente en habla hispana. Entonces, esa fue la génesis de poder tener ese grupo en realidad y partir iniciándolo de esa manera. En este mundo asimoviano, por así decirlo, ¿no?, ¿cuál ha sido tu primer acercamiento, ¿no? Es decir, ¿cuál ha sido la primera obra que leíste de Isaac Asimov? Bueno, ahí tengo que hablar en realidad de alguna forma, indefectiblemente, de mi hermano. Bueno, mi hermano Gonzalo, que si bien es cierto, yo igual estaba en ciertas búsquedas de la obra también de Frank Herbert, que tiene muchos paralelos con Fundación de Asimov. Hablo de Dune, ¿no es cierto? Pero lo que ocurre es que incentivado por mi hermano en la trilogía original. La trilogía original, que en realidad la terminé leyendo, en realidad yo encuentro que fue tardío, porque la terminé leyendo el 2003 aproximadamente. Entonces, y después involucrarme en lo que justamente significa la trilogía, la proyección de la trilogía en lo que se considera que Asimov es un genio, porque aparte de lo prolífico, ¿no es cierto?, que es, y podríamos dar muchos datos, su vida, su gestión, su obra, sus estudios. Él, aparte, cuando escribió Fundación, hizo efectivamente la trilogía en los años 50, y después en los años 80 la retoma nuevamente, y él mismo crea una secuela de 2 libros y una precuela también de otros 2 libros, conformando los 7 que son parte de los 14 libros y conforman lo que se denomina las crónicas del futuro. Entonces, claro, ese fue un puntapié para en realidad después zambullirme y empezar novela tras novela, apabullado, ¿no es cierto?, con la facilidad de escribir y de adentrarse en la obra. Indiquemos como nota que está muy relacionada, tal vez más que con novelas del Imperio,
que eventualmente lo vamos a ver, a tocar en algún punto, está muy relacionado con las novelas de Robot, que son 4. Entonces, sí, de ahí viene en realidad ese puntapié, ese inicio. Bien, Claudio, expliquemos a los escuchas de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, estamos hablando de la saga de las fundaciones. ¿Qué es esto a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué son las fundaciones de Asimov? Muy buena pregunta. Bueno, el leitmotiv, si lo vemos como una novela básica en el sentido de la línea argumental, bueno, fundación, ¿no es cierto? Para no quiero dar yo quiero en realidad dar una pincelada en vez de estar contando una novela. Es un científico, básicamente, que se enfrenta ante las autoridades de un imperio multigaláctico, el Imperio Galáctico que conforma parte de la saga, en el que de una manera u otra pide audiencia ante el emperador, etcétera, y empieza a pregonar que todo el imperio va a decaer, todo el imperio va a dejar de existir, la magnitud de la caída va a ser monumental y que nada hará posible salvar ese imperio hasta que queden rastros moribundos, etcétera. ¿Qué es lo que se conforma con fundación? Ahí no es cierto, ahí tengo que meterme un poco de lleno ante la línea argumental, que él propone, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, que se sitúa en un futuro remoto, donde hay tecnología, hay un imperio galáctico, etcétera. Y él propone, para evitar la barbarie, que va a durar cerca de 30.000 años, me puedo equivocar en la cifra, él propone establecer un plan. El plan en realidad, que le indica al emperador es conformar una enciclopedia galáctica donde todo el saber universal quede contemplado allí para reducir esa barbarie milenaria a tan solo 1.000 años hasta que se conforme un segundo imperio. Esa es la idea. Entre ires y venires, entonces propone crear una comunidad de científicos que estén abocados a la tarea de efectivamente recopilar datos y establecer esta enciclopedia galáctica en un lugar remoto, lejos del imperio, donde se sabe que va a colapsar todo. Ese lugar es elegido por una provincia lejana, ¿no es cierto?, en el límite de la galaxia, en uno de los brazos espirales de la galaxia, en un remoto planeta llamado Terminus. Él prevé esto y conforma lo que se llama la parte homónima, ¿no es cierto?, donde saca el nombre de la novela, fundación. Una fundación en realidad para establecer esa colonia, ¿no es cierto?, en un principio ideada, de científicos reunidos para contener el saber del universo y que no se pierda. Ahí da puntapié inicial para todo lo demás. Se conforma entonces ahí la fundación. Bien, esta es una historia increíble, ¿no? Que cuando uno tiene la oportunidad de leer, te capta, ¿no? Te atrapa y no puedes dejar de leer y seguir leyendo, porque es una saga en principio de 3 libros, ¿no, Claudio? Claro, por supuesto, son 3 libros. Lo que pasa es que, como digo, voy a permitirme una licencia, sí, en por supuesto, entre dimes y diretes. Lo importante es indicar que efectivamente hay, de hecho, no diferencias narrativas, pero que se aunan en la conformación de los 7 libros. Hay que recordar que la saga, en su versión original, fueron 3 libros escritos en la década de los 50. En ese entonces estamos hablando que ya también Asimov había comenzado a escribir su Bóvedas de Acero, novela de robot, después, ¿no es cierto?, El Sol Desnudo, la segunda, y después otras más. ¿A qué voy con esto? Nadie puede dudar de todos los increíbles alcances a nivel humano, humanista, siendo muy partícipe de la tecnología, pero el plan que se lleva a cabo, finalmente, cuando uno habla de fundación, lo más
acérrimos seguidores que en realidad se comparan, ¿no es cierto?, a los oradores que en algún momento aparecen, le llaman el plan Seldon, el amor por el plan Seldon. ¿Cuál es el plan Seldon? En el fondo es el plan para conseguir el triunfo de la humanidad, ir más allá, no detenerse, continuar más allá. Entonces, Asimov, cuando escribió, me quiero agarrar de esto muy bien porque él prácticamente ya en el 93, cuando fallece, él mismo logra sellar la historia en el contexto de que en el inicio él no sabía la magnitud y el alcance que esto iba a tener. De hecho, él cuando retoma su trabajo de novela en relación a Fundación en los 80, la empieza a redondear, darle forma, hasta finalmente como la conocemos ahora. Y a ese respecto me quiero colgar de un segundo agregado que creo que es muy importante. Toda la obra de Fundación, bueno, se le conoce Fundación, toma de ahí los últimos 7 libros de la saga, pero es un universo de 14 libros y según otros entendidos agregan 2 libros más que pueden ser cuestionables, se puede entender que conforman en realidad lo que se conoce como las crónicas del futuro. Y ahí Asimov después en su despliegue hacia los 80 divide claramente novelas de robot 4, novelas del Imperio 3 y la última parte, las 7 novelas de Fundación. Wow, increíble. Psicohistoria. Gal Dornick, utilizando conceptos no matemáticos, ha definido la psicohistoria como la rama de las matemáticas que trata sobre las reacciones de conglomeraciones humanas ante determinados estímulos sociales y económicos. Implícita en todas esas definiciones está la suposición de que el número de humanos es suficientemente grande para un tratamiento estadístico válido. El tamaño necesario de tal número puede ser determinado por el primer teorema de Seldon, que... Otra suposición necesaria es que el conjunto humano debe desconocer el análisis psicohistórico a fin de que su reacción sea verdaderamente casual. La base de toda psicohistoria válida reside en el desarrollo de las funciones Seldon, que exponen propiedades congruentes a las de tales fuerzas sociales y económicas como Enciclopedia Galáctica. Bien, Claudio, ¿qué es la psicohistoria? Bueno, gran pregunta. Si bien es cierto, en el inicio, bueno, en toda la serie prácticamente, el leitmotiv, el motor, ¿no es cierto?, de la fundación, el dios en la máquina que dicen otros, ¿no es cierto?, el Deus in Machina, de Hari Seldon. Curiosamente en la trilogía original, Hari Seldon incluso vive poco, en uno de los primeros audiolibros se menciona, porque es uno de los audiolibros sacados de las citas de la saga, que vivió poco más de 2 años después de que el proyecto comenzó a llevarse a cabo. Entonces llevan a su grupo de científicos, conforman familias, etcétera, se conforma la fundación, llamada después, se conforman los primeros regentes que son los alcaldes, pero Seldon de hecho no pudo ver la consecución de su obra, justamente asociado a lo que es la psicohistoria. ¿Qué es la psicohistoria? La psicohistoria es un elemento, es una ciencia creada ficticiamente por Asimov, pero con un asidero bastante fijado y sacado de lo que son las ciencias. Asimov ha dicho, por ejemplo, que la historia, ¿no es cierto?, de la caída del Imperio Galáctico y después mantenerlo, tratar de preservar el conocimiento, etcétera, pero todo lo que está en la novela lo tomó como base la caída del Imperio Romano. Eso incluso lo ha dicho él en algunas oportunidades. Y cuando se le pregunta por psicohistoria, él también, el gran profesor, no esquivaba las preguntas. Él indica que tomó como base la teoría de gases. La teoría de gases. La teoría de gases, lo que en realidad
propone a nivel científico molecular que uno, por ejemplo, puede ser muy difícil predecir el movimiento de una sola molécula, debido a continuos choques con moléculas circundantes y vecinas, y aquí también entra a nivel de física cuántica y química, en realidad, física, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Uno no puede en realidad conocer exactamente la ubicación de una partícula, pero sí, a otra escala, uno puede predecir con muy buena exactitud un cúmulo de moléculas. Por lo tanto, yo puedo en realidad saber el comportamiento de un gas como cúmulo, con una escala que yo tenga visible en vez de una de las partículas de gas. Ese paralelo él lo hace posible en la novela e indica que la psicohistoria es una ciencia que pretende, en realidad lo hace, predecir el comportamiento mediante complejos fórmulas y cálculos matemáticos de un determinado grupo de humanos. Mientras más grande es el número, la predicción es más exacta. Y los números con los cuales jugó y empleó Seldon para sus cálculos fue justamente la cantidad de humanos existentes en la galaxia, digamos, la galaxia conocida, hablando en lo que es la novela. Por lo tanto, eran cerca, se atribuyen cerca de 75 billones de humanos, etcétera, en el cálculo por los planetas circundantes y habitados. Es un estimado que se habla. Pero como ocupó a toda la población de la galaxia, la predicción es exacta y no se puede contravenir. El imperio va a caer y va a fallar. Entonces, ese es el paralelo, esa es la psicohistoria, esa es la ciencia predictiva que en realidad ocupa Hari Seldon para llevar a cabo el plan. ¿Y cuál es el plan? Preservar a la humanidad. En el fondo, él como tratar de establecer en términos la fundación, tratar de excluirse del imperio porque en realidad no iba a servir para su plan. Tenía que ser un lugar totalmente aislado, que no estuviera, ¿no es cierto?, en Trantor, que es la ciudad, galaxia, la ciudad, la citadel, ¿no es cierto? Tendría que estar totalmente desconectado de ese mundo para que la predicción en sí funcionara y el plan funcionara. Bien. Lo que pasa es que dentro de la primera trilogía, sí, el plan no se conoce a ciencia cierta, salvo a las increíbles, esto puede ser como spoiler para demás gente, adelantar cosas, pero cuando, por ejemplo, voy a hablar de un par de veces, cuando Hari Seldon, por ejemplo, ya fallecido en la novela, y aparece en la bóveda del tiempo cuando hay crisis, una cuestión impresionante. Todo lo que estaba ocurriendo en Fundación era exactamente como lo había descrito incluso él cuando estaba vivo, y habían pasado décadas de su muerte. Eso es uno de los alicientes que indica que la predicción era exacta. En un momento, eso se descalabra porque aparece un ente que pone en peligro, y un ente que puede adivinar pensamientos, y un ente que casi pone en jaque, y de hecho lo puso a la Fundación. En un momento aparece un tipo aislado que posee poderes de controlar a la gente. Es en la novela el elemento disonante, ¿no es cierto? Así es. Toda la Fundación, no todos caían ante su control, y era el elemento de la partícula de gas que no está dentro de la teoría, y por lo tanto falló la Fundación en ese momento. Pero ahí es el momento, el gran momento, de unos pics de la saga, de la trilogía original, cuando aparece, ¿no es cierto?, la segunda Fundación. Así es. Y la historia es increíble, ¿no? Es una historia donde el ser humano ha olvidado su procedencia, ¿no? Es decir, la Tierra prácticamente es desconocida, hasta el nombre. Y esto de la fundación y la ubicación de la primera fundación y luego la segunda fundación, tienes que leerla, ¿no? Amigos contraculturales, tienen que leerla ahora porque es alucinante, ¿no? Uso esta palabra. Vas a alucinar con esta historia, y ese elemento, esa partícula de gas a que se refiere Claudio, es el mulo, pues, ¿no? El mulo que va a causar tantos estragos en la historia. Maestro Claudio,
Maestro Claudio, por ejemplo, en este caso de Asimov, ¿no? Que es un visionario, ¿no? Ya saliendo un poco ya de un momento de la fundación, él ha escrito El Sol Desnudo, ¿no? Y en este libro, El Sol Desnudo, nos habla de un mundo en el que los humanos evitan tener contacto físico, porque lo ven como algo así hasta un punto ya primitivo, ¿no? Y sobre todo porque no es algo muy sano para ellos. Es una obra interesante, policíaca, de un asesinato. Pero ¿cómo lo vemos ahora, no? O sea, digo que es visionario porque estamos en esta época pandémica donde tenemos que estar separados, ¿no? Muchas veces las personas ya no podemos tener ese contacto que teníamos antes cuando íbamos a ver un partido de fútbol o no sé, pues ir al cine o salir con alguien. Ya no puedes tener ese contacto porque tenemos que cuidar nuestra integridad, nuestra salud, ¿no le parece a usted que Asimov en su genialidad tuvo esta visión también? A ver, sí, coincido totalmente con lo que acabas de decir, y de hecho yo creo que coincide aún más en todos los escenarios que podamos pensar. Uno, es verdad, la contingencia actual lo indica así. Si pensamos de esa forma, que por necesidad ya de aquí a por siempre, per secula seculorum, tengamos que tener esta distancia social, bueno, ¿cómo continúa la tecnología, la inversión? ¿Cómo continúa en una civilización hacia adelante? ¿Cuál es su cuña, ¿no es cierto? ¿Cuál es su elemento para continuar comunicado? Efectivamente, ahora que tenemos redes sociales, estamos más cerca. De hecho, a través de una red social es que nosotros podemos realizar este tipo de reunión, digamos, o charla. Y ahí nuevamente, sí, estamos frente a una persona que era completamente visionario y alguien que junto con otros personajes contemporáneos es realmente una persona que está fuera de la escala y se mide con algo totalmente distinto a la escala normal, incluso de valores con la que se puede medir a la demás gente. Hay otros personajes, por supuesto. ¿A qué voy con esto? Uno, en el caso de pandemia, estamos acercados por la tecnología es una herramienta utilizada que, fíjate que no siendo excesivamente descriptivo, él hace lo exacto para mantener cautivo al lector, y en esa época no existían, ¿no es cierto?, las computadoras, claro, o los sistemas operativos que nosotros utilizamos ahora, pero eso no es un elemento necesario para en realidad haber hecho una visión tan potente. Si lo pensamos de otra manera, las personas en El Sol Desnudo, como tú bien citaste, no se ven y no se reúnen justamente por lo que indicaba. Incluso tenían aversión por tocarse, gérmenes, etcétera. Ellos no se reúnen, se visualizan, eso está explícito en la obra, y para ello, en cada hogar, en cada lugar donde estaban, porque vivían, no sé, separados por cientos de hectáreas, creo, cada casa, así una cuestión como incluso ridícula, se visualizaban en una sala como de holograma. Y esas son las reuniones que tenían. Y yo te digo, la ciencia ficción moderna aplica mucho este recurso en series desde Star Wars, pasando por Star Trek, y series recientes como Altered Carbon y otras más. O sea, estamos hablando de alguien que visualizó eso hace 50 años y ahora ya se está llegando a ese nivel. Y de hecho, derivándolo a las consolas, bueno, los chicos de ahora me dicen, no, pero que juegue juegos de consola. Y digo, no, yo no voy a jugar todavía juegos de consola. Jugué alguna vez a una consola, pero yo voy a jugar cuando ya me pueda poner un chaleco, pueda agarrar un arma o algo así, y tengo unos lentes y pueda ver algo holográfico. Y yo te digo que no estamos a mucho tiempo de eso. Yo calculo unos 10 y 20 años es mucho. ¿A qué voy con esto? Fue un visionario, un adelantado, y muchas de las cosas que ha dicho, incluso en novelas, se están cumpliendo ahora. Sí, pues esta es una realidad, y qué bien, maestro, que usted haya accedido a ilustrarnos sobre la obra de Asimov. Nos quedan muchas preguntas, tal vez miles de preguntas, ¿no?, para poder entender y conocer la obra de Asimov. Estamos seguros de que vamos a tener una segunda
oportunidad para hablar con usted y conocer más, porque se nos están quedando tantas preguntas, ¿no? Por ejemplo, las leyes de la robótica, que también tiene que ver con Asimov y tantas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las películas de ciencia ficción que muchas personas ven, ¿no? Yo Robot, por ejemplo, ¿no? Que también es una obra estupenda. La película no tiene nada que ver de repente con el libro, ¿no? Como siempre pasa acá con los genios. Ha pasado media hora, pero volando, ¿no? Así como un salto interestelar del que habla Asimov. ¿Qué nos puede decir usted, maestro? Sí, de hecho, bueno, agradecer, últimamente tal vez redondear, ¿no es cierto? Uno de los conceptos también, hiperespacio, si bien es cierto, Campbell lo desarrolló por la década del 30, si mal no recuerdo. Asimov lo ocupa mucho justamente como un estado en las novelas. También en Dune de otra forma se ve el asunto de hiperespacio. Light Speed en Star Wars. Bueno, estamos hablando que yo creo que fue un pilar fundamental en ciencia ficción al respecto. Y una cosa importante que no quiero dejar de decir, al menos dos. Una, las leyes de la robótica es fascinante. De hecho, si hacemos una leve aproximación y estudio, nos indican ya mucho, ¿no es cierto?, donde en las 4 novelas de robot, uno de los preceptos primordiales, justamente que están programados con las leyes de la robótica, ¿para qué? Para acercar al robot al hombre, y en realidad para favorecerlo, para de hecho incluso protegerlo y ayudarlo. La primera ley indica que un robot no puede hacer daño a un humano, ya sea por acción o por inacción. La segunda ley indica que todo robot debe obedecer a los seres humanos, excepto si esas órdenes contravienen la primera ley. Es un principio de recursividad. La tercera ley, todo robot debe proteger su propia integridad siempre y cuando aquello no esté en conflicto con la primera y la segunda ley. Se ha hablado mucho al respecto porque si tú te fijas en eso, y cuando eso indica una norma de acción, una norma de conducta, y más aún, debates éticos han habido, por supuesto, y foros pueden encontrar montones. Pero si cambias la palabra robot por humano, te da una norma de conducta a seguir, en el que no vas a perjudicar al otro, y van a avanzar ambos. ¿Entiendes? Haces solamente ese switch en vez de robot y pones un humano y te da una norma de conducta. Posteriormente, dentro de las novelas hay grandes diálogos que se despliegan, ¿no es cierto?, en los dos grandes robots de la saga, que es Giscard y Danil, para no adelantar tanto, indican que hay un cierto vacío que no tienden a resolver, porque, por ejemplo, ¿qué ocurre entonces porque siempre los robots, cualquiera que infrinja estas leyes se desactiva? Entonces ahí asociamos a que los robots están para servicio del hombre. Y curiosamente es algo que la ciencia ficción no ha optado últimamente, porque si tú te das cuenta desde incluso más atrás de Terminator, en la guerra contra la máquina, ahí se desarrolla el complejo de Frankenstein, ¿no? La creación se vuelve contra el creador. En Matrix también, en la guerra contra la máquina, y peor aún, en Matrix se está perdiendo la guerra del humano. Entonces, lo que propone Asimov es totalmente diferente, porque es un robot que incluso lo ayuda a potenciarse e ir más allá. Bueno, en ese vacío se conforma lo que se conoce como la ley cero, que en realidad dice, un robot no puede hacer daño a la humanidad, ni por inacción permitir que la humanidad sufra daño. Y así se reescriben las siguientes leyes. Entonces la primera queda: un robot no puede hacer daño a un humano, ya sea por acción o por inacción, ni permitir que sufra daño, a menos que se contraponga a la ley cero, y así sucesivamente. Eso habla, por ejemplo, si lo llevamos a un extremo que es mal ejemplo, pero a nivel ético, en salvar una vida o 100. Así es. En salvar un país o un continente. En salvar, tal vez, por lo que a uno, todo el conflicto que le genere a tu vecino, o
a los 10 vecinos del fondo. Claro. Es un conjunto ético que con eso queda reestructurado y como que se completa y casi se encapsula aquello, ese concepto. Y por lo otro, que tal vez agradezco el tiempo, por supuesto, Jorge, y a la gente de tu sector, tal vez lo que debiéramos indicar en algún momento es sobre cómo se deben leer. Bueno, estas cosas, ¿cómo se deben leer? ¿Qué orden existe? ¿Cómo parto si, por ejemplo, la gran dicotomía que se puede existir, él lo escribió en los 50, pero lo terminó en los 80? Vaya, gran hazaña, pero hay que decir que entre medio escribió mucho sobre historia, divulgación científica, y él no estuvo, por ejemplo, conservado, criogenizado, y después despertó y empezó a escribir de nuevo. Él siempre se mantuvo activo y prolífico. Hay un paralelo ahí en Wagner, por ejemplo, cuando Wagner compuso la tetralogía del Anillo de los Nibelungos, le costó cerca de 30 años terminarla, y él comenzó por el final, porque quería contar la historia de Siegfried, el héroe, ¿no es cierto?, teutón alemán. Pero él decía que tenía que contar entonces qué es lo que había ocurrido antes, y entonces ahí escribió las 4 óperas hasta que en la ciudad de Beirut se estrenó, etcétera. Le tomó 30 años. Él le tomó 30 años a Asimov también conformar toda su saga. 2 cosas solamente para finalizar. El orden de publicación, aunque uno se concentra en los 3 primeros libros, que son Fundación e Imperio, y Segunda Fundación, y uno termina un ciclo. Y pueden ser leídos indistintamente después la secuela, que son 2 libros, Los Límites de la Fundación, y después para finalizar Fundación y Tierra, y después los últimos libros que él escribió en Conforme a Fundación, que fueron Hacia la Fundación y Preludio a la Fundación, que se ubican cronológicamente antes. Uno puede elegir el orden de publicación o el orden cronológico sugerido por él mismo, que incluso parte desde las novelas de robots. Pero eso lo podemos analizar tal vez más con pinzas, con más detalle, tal vez en una otra ocasión cuando tengamos más tiempo, también, por ejemplo, indicar cuáles son tus preferencias de lectura, etcétera, y para hacerlo más ameno. Claro, sí, excelente, maestro. Usted nos ha ilustrado de acuerdo a la Fundación y ha terminado con esta parte tan importante, ¿no?, que es cómo leer la Fundación, esta joya, esta obra de arte que nos motiva, ¿no?, que nos ha traído a esta reunión virtual. Estamos seguros que vamos a seguir hablando más de Asimov. Le agradezco mucho el tiempo. Le hacemos llegar un saludo fraterno desde Huancavelica allá a Santiago, y continuar con esta labor que usted hace en su página de Facebook, ¿no?, permitiendo que muchos amantes de la ciencia ficción y conocedores de Asimov posteen sus conocimientos en esa página, a la que muchos podemos acceder y que sirve para ser mejores personas, ¿no? La cultura siempre nos hace mejores personas. Leer es importante. Así que, maestro, nuevamente le agradezco y espero su despedida de todos los amigos de Contracultura. Sí, muchas gracias. Agradezco la oportunidad. Uno siempre he dicho, creo que cuando nos contactamos, lo mencioné, lo vuelvo a mencionar, uno igual la empresa es distinto al dueño. A mí me encanta mucho cómo se ha nutrido con la gente que aporta. Hay incluso algunos libros que se pueden coger de ahí. Agradezco la oportunidad, un gran saludo fraternal a Huancavelica, a toda la provincia, hermosa por decirlo. Espero estar ahí, visitarlo en algún momento y esperando que tal vez esto pueda ser una seguidilla de más charlas para conversar al respecto y en realidad poder tener más comprensión y desarrollar otros temas que en realidad nos quedan tanto, ¿no es cierto?, con un hombre tan prolífico y un maestro como Asimov, que es imposible en realidad abarcarlo en tal vez menos de 1 hora de charla. Así es, maestro. Va a ser una saga de conversaciones sobre la saga. Muchas gracias, maestro Claudio. Muchas gracias, Jorge. Que les vaya muy bien.